buenas tardes a todas y a todos. Le damos la más cordial y fraternal bienvenida a quienes nos están viendo en lo que va a ser la presentación y comentario de el libro La vida con otro nombre, el Partido Socialista en la clandestinidad 1973-1979, del historiador Cristian Pérez, quien nos acompaña en esta tarde. El texto será comentado por la doctora Laura Benedetti del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción y por el profesor Patricio Quiroga, doctor en Historia. Queremos agradecer al Centro de Formación Memoria y Futuro a través de la plataforma de Facebook de la cual estamos transmitiendo, y también, por supuesto, el apoyo de la librería Nuestra América de Concepción. Como dice su presentación, la librería chica más grande de la ciudad penquista, ahí ubicada en la diagonal, a paso de los tribunales. Bueno, antes de ceder y dar la palabra a la profesora Benedetti y al profesor Quiroga, quiero leer unas palabras de parte de la Universidad de Concepción y particularmente de la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio. Paso a leer en representación de la Universidad de Concepción, a través de su Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. Doy un cordial saludo a todas las personas que hoy se han conectado para participar en esta presentación del libro del historiador Cristian Pérez, La vida con otro nombre. Un homenaje a Ricardo Lagos Salinas, exalumno de la Escuela de Economía de nuestra universidad, desaparecido desde junio de 1975. Su nombre se encuentra grabado junto al de las víctimas de la dictadura en nuestra Plaza de la Memoria y los Derechos Humanos, ahí ubicada a unos metros de lo que es la Laguna Los Patos en la universidad. Saludo especialmente a los panelistas y al Centro de Formación Memoria y Futuro que organiza esta presentación. La vida con otro nombre, al mantener viva la memoria de Ricardo, hace lo propio con todas las víctimas de la dictadura. Cada acto realizado en memoria de una de ellas las trae siempre al presente, en un intento incansable y permanente por vencer el olvido en el que el odio quiso sumirlas. La indignación es el sentimiento moral que embarga a las personas cuando la dignidad propia y de las demás es violentada. Los actos de memoria transforman esa indignación en esperanza y compromiso con el valor de la vida humana. Le saluda Claudia Muñoz Tobar, vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio de la Universidad de Concepción. Bueno, a continuación voy a ceder la palabra para un breve comentario a don Manuel Rodríguez, quien hablará en nombre del Centro de Formación y Memoria y Futuro. Don Manuel, por favor. Profesor González, han transcurrido 46 años desde que agentes de la dictadura secuestraron a las y los integrantes de la dirección clandestina del Partido Socialista de Chile en junio de 1975. Hoy rendimos tributo a quienes tomaron entre sus manos la bandera de dignidad que legara el presidente Salvador Allende. Al reivindicar su memoria, tenemos presente la coherencia de sus valores, los principios que guiaron sus conductas en el momento más aciago de la historia del socialismo chileno y del país. Y sobre todo, tenemos presente la vigencia de sus contribuciones teóricas y políticas para reconstruir al Partido de los Trabajadores y situarlo como un actor relevante en la lucha contra la dictadura. También lo hacemos con perspectiva histórica, porque sus convicciones, colmadas de patriotismo y humanidad, son y serán requisitos claves para enfrentar el futuro. El carácter obrero y popular del Partido Socialista y su domicilio firme en la izquierda permanecerá vivo si entre sus filas predominan esas concepciones y se reafirma la urgencia de unificación de las izquierdas y a partir de ello
la tarea de unir todo lo que sea posible unir, con una política de definiciones claras y coherentes con este momento histórico que vive el país. En nombre de Memoria y Futuro, agradecemos a Librería Nuestra América y especialmente a la Universidad de Concepción el apoyo colaborativo que nos han dado para la presentación del libro La vida con otro nombre del historiador Cristian Pérez. Lo hacemos desde Concepción a otras regiones de Chile y a otras latitudes de América Latina. Lo hacemos para ratificar nuestros sentimientos de orgullo y admiración y para rendir tributo in memoriam de nuestro recordado compañero Ricardo Lagos Salinas. Como se ha dicho, Ricardo Lagos Salinas estuvo con nosotros acá en Concepción el año 1968 y 1969 en la Escuela de Economía, en el momento más crucial del proceso de reforma universitaria. Y por sus tareas políticas renunció a la universidad y se trasladó a Santiago para continuar sus estudios de economía en la Universidad de Chile. Por esas cosas de la historia, me correspondió ya en clandestinidad informarle del asesinato de toda su familia. Y por ello hemos querido rendir un homenaje a su memoria. Y al recordarlo a él, recordamos a él, con él, a todas las víctimas de violación a los derechos humanos. De modo que de esta manera reivindicamos su presente y su ejemplo de vida que inspira nuestro quehacer día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel, por sus palabras. Bueno, la modalidad de la presentación del libro del colega Cristian Pérez consiste en que en primer lugar va a comentar la profesora Laura Benedetti, posteriormente cederemos la palabra a don Patricio Quiroga, finalmente Cristian va a hacer un comentario también y vamos a recoger algunas opiniones, algunos comentarios que se hagan en el chat de la transmisión Facebook que se está dando en estos momentos. Así que voy a dejar entonces a la profesora Laura Benedetti, quien es profesora de Historia y Geografía y magíster en Historia por la Universidad de Concepción, es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina, es académica del Departamento de Historia de nuestra universidad, actualmente es la jefa de carrera de la licenciatura en Historia y la directora del Programa de Investigación Histórica en Estudios Regionales. Sus publicaciones, su área de investigación dice relación con la historia social de Chile y la historia de Concepción, entre otras áreas. Así que, Laura, dispones de 15 a 20 minutos para hacer la presentación y el comentario de este libro. Muchas gracias por tu presencia y tu participación. Gracias, Dani. Primeramente agradecer la invitación que me extendió don Manuel Rodríguez. Y yo pensaba en lo difícil al principio que es hacer un comentario de un trabajo histórico en el cual hay susceptibilidades involucradas. El trabajo que acá presentamos constituye no solo una investigación académica, con todos los rigores y elementos intelectuales del quehacer disciplinario, sino que además da cuenta de historias de vida profundamente comprometidas con un proyecto país y con una ideología, con el Partido Socialista. En un contexto adverso, marcado no solamente por la caída del gobierno de Allende, sino también por la desilusión, la violencia y la traición. Estos hombres y mujeres eran parte del Partido Socialista, colectividad política en la cual se hunden las raíces históricas familiares y personales de muchos de quienes estamos presentes. El trabajo de Cristian Pérez se divide en 4 capítulos y no es un escrito en el que se busque la construcción de héroes. Más bien, desde las historias de sus protagonistas, construye un contexto,
la importancia de la lucha y resistencia, así como también los mecanismos para sobrevivir, destacando en este proceso las traiciones, la persecución, la violencia, pero también las reflexiones profundas respecto a la caída del gobierno, la ferocidad de la dictadura cívico-militar, la tensa relación entre este partido clandestino y la jerarquía partidaria en el exilio. En el capítulo 1 se centra en el Congreso de La Serena, donde rápidamente se vislumbran estas dos almas en el seno del Partido Socialista y de la Unidad Popular, tal como lo indicó Ulises Barra en la página 17, y que marcó el ascenso de la postura de Altamirano como secretario general, y en donde se buscaba radicalizar el proceso a través de incorporar a una nueva generación de militantes, en donde la forma pacífica o legal no fueron suficientes. Estrategia que ya se venía esbozando desde mediados del siglo XX, en donde la dinamización de las masas era fundamental, pero que carecía, como plantea el autor, de una definición de socialismo, identificando claramente que se utilizaría la plataforma del Poder Ejecutivo para tal fin. Parte central del nuevo enfoque y objetivo del Partido Socialista tras el Congreso de La Serena sería una estructura interna de acuerdo a las directrices del Pleno del Comité Central. De esta forma, se fue creando un departamento de frente interno, del que dependía una comisión de defensa y a su vez se dividía en tres áreas: el GAP, el aparato militar y el aparato de informaciones. En este nuevo escenario, cobra especial importancia los elementos juveniles dentro del partido, esta juventud dirigida por Carlos Lorca, quien tuvo un rol fundamental, no solo por su incorporación de estas tres áreas denominadas estratégicas, sino también por su formación teórica y los aprendizajes de tácticas del trabajo clandestino. Y aquí tenemos que hacernos la pregunta: ¿por qué sobrevivió el Partido Socialista en medio de la feroz represión? La respuesta el autor la identifica con claridad. La formación de los cuadros juveniles y la estructura secreta de información y seguridad permitieron la sobrevivencia del partido. Van a ser estos sectores jóvenes en quienes recaiga la responsabilidad de lograr que el Partido Socialista no caiga. En el escenario de 1973 se tenía la certeza del desarrollo inminente de un golpe de Estado, pero no se calibraba, como el autor señala, los efectos devastadores de esto, al menos en la percepción de algunos militantes. No se dimensionaba la mutación que las Fuerzas Armadas y sobre todo el Ejército había experimentado en este contexto de Guerra Fría y específicamente tras la Revolución Cubana, como lo analiza el autor en el capítulo 2. Menos aún se pensaba que el ejército podría traicionar. Antes bien, se cifraron las esperanzas en parte de esta institución y se esperaba que frente a un eventual golpe se actuara siguiendo la directriz del general Prats. Especial importancia le otorga el autor al discurso de Altamirano, que lejos de contribuir a apaciguar los ánimos, exacerbó aún más las divisiones en el seno del Partido Socialista y sería la causa del por qué el golpe se precipitó, de acuerdo a las palabras del propio Pinochet. Desde ese momento, desde el 9 de septiembre, fueron los militantes quienes percibieron que el ambiente no era normal y quedaron a la espera de instrucciones. Sin embargo, se presentaron frente a la dura realidad. No había instrucciones y las armas eran pocas. Los refuerzos no llegaron, los militares no actuaron con lealtad, siendo imposible resistir. Entonces emergieron las historias de hombres y mujeres comprometidos con el proyecto político de la Unidad Popular, quienes terminaron siendo testigos de la derrota, pero también víctimas de la violencia. En este clima de desestructuración del Partido Socialista permanece y se aplicaron todas las estrategias de sobrevivencia frente al cerco de vigilancia que cada vez se estrechaba más.
y los dispositivos de seguridad del aparataje estatal, los cambios impuestos en la sociedad y la percepción de inseguridad del espacio público de acuerdo a los testimonios de los protagonistas. La cacería humana era una amenaza latente y cotidiana, tal como lo experimentó Ricardo Lagos Salinas. El partido estaba desarticulado tras septiembre de 1973 y era necesario que sobreviviera, siendo clave entonces, nuevamente insisto en ello, el rol de esta juventud, cuyo pensamiento se plasmó en el documento de marzo, que constituye, a mi juicio, un elemento clave en la nueva directriz que tomó este Partido Socialista en la clandestinidad, luchando por sobrevivir y también reflexionando sobre la nueva ruta, sobre los desaciertos y también manifestando una gran capacidad teórica de este nuevo comité central en la clandestinidad liderado por Carlos Lorca, Ricardo Lagos, Víctor Cérrega y Félix Hurtado. Y así también inaugurando un punto de tensión entre Altamirano y quienes podríamos denominar la jerarquía del partido en el exilio. La acción de la DINA no logró hacer desaparecer a este partido en la clandestinidad, aunque si bien actuó con ferocidad, descabezando prácticamente 2 generaciones o 2 direcciones, rápidamente el partido logró sobreponerse y vamos a destacar efectivamente la acción de esa tercera directiva, la directiva o la dirección de la Lomita. Las problemáticas económicas van a estar presentes en la vida de esta acción clandestina, destacándose en todo caso las distintas estrategias para lograr la subsistencia: la lavandería, la fábrica de escobas, la zapatería también. Esta tercera dirección clandestina tiene el mérito de desarrollar una mayor articulación y de revivir, como lo van a señalar sus protagonistas, al partido. El partido ha llegado, estableciendo entonces una mayor coordinación con las instituciones que velaron por la defensa de los derechos humanos, como lo fue la Vicaría de la Solidaridad. Rápidamente entonces encontramos que esta tercera dirección se opone a la tendencia general del Partido Socialista en el exilio, destacando, y nos puede llevar a la pregunta: ¿personalismo dentro de la jerarquía en el exilio? ¿Caudillaje es lo que nos vamos a encontrar entre Altamirano y Almeida? En suma, el trabajo da cuenta de una articulación entre las historias de vida, las problemáticas nacionales y la lucha por no abandonar, reflexionando sobre un periodo que el historiador francés Olivier Davenet denomina los años tristes, pero que en medio de la tristeza de la dictadura, la clandestinidad demostró que aún habría esperanza para el Partido Socialista. Muchas gracias, Laura, por tu comentario. A continuación, y siguiendo con el programa, vamos a presentar, a dar la palabra al profesor Patricio Quiroga, profesor de Historia de la Universidad de Chile, además de doctor en Filosofía, con mención en Historia de la Universidad de Reich Weiner de Alemania, fue profesor de la Universidad de Valparaíso, USACH de la Universidad de Chile, ARCI, entre otras, profesor invitado en la Universidad de Barcelona, de una vasta trayectoria con un sinnúmero de publicaciones, además, entre otras, sobre la dignidad de América en el retorno de Salvador Allende, los compañeros del GAP, la escolta de Allende, etc. Queremos agradecer también al profesor Patricio Quiroga que está acá y lo voy a dejar para que él haga el respectivo comentario. Profesor, la palabra es suya. Bien, muchas gracias. Primero que nada, un saludo cariñoso para todos y todas, para cada uno de los presentes. Un agrado conocer a la profesora Benedetti. Cristiano, un gusto de verte después de un tiempo. Manuel, siempre grato reencontrarnos, ¿no? Dani, un gusto de vernos. Y dejo también un saludo a mi viejo amigo social, decíamos nosotros,
casi un hermano, Rodrigo Toledo, de la librería de Nuestra América. Parto señalando lo siguiente: la presentación de un texto siempre es una fiesta. No hay textos buenos, no hay textos malos. Los textos son, ¿no?, creaciones del pensamiento, son desvelos, es trabajar con fuentes, es conversar con gente, es desarrollar, ¿no?, la imaginación. De manera que, vuelvo a insistir, por lo menos para mí cada texto es una fiesta, es la presentación de un producto, y en este caso un producto intelectual de un autor, y por eso diferencio tajantemente, ¿no?, la presentación de un texto de una discusión. Por lo tanto, esta presentación es una incitación a la lectura del texto de Cristian Pérez, La vida con otro nombre, el Partido Socialista en la clandestinidad, 1973-1979. Una incitación para abrir una profunda discusión. La ciencia de la historia, nuestro oficio, une el conocimiento del pasado para entender el presente y tratar de proyectar el futuro. De manera que textos de esta naturaleza nos remiten al pasado para entender lo que está sucediendo, ¿no?, y ver hacia futuro. Insisto, entonces, esto no es más que una incitación a una lectura para una profunda discusión en el porvenir. La monografía de Cristian abarca 233 páginas. Hago la presentación desde mi punto de vista del libro. Y en estas 233 páginas hay 3 capítulos, como decía la profesora Benedetti, y un epílogo, ¿no? Y se inicia el trabajo con un capítulo referido al Congreso de La Serena, por allá por 1971. Uno de los congresos, yo diría, más sabrosos del Partido Socialista, en términos teóricos, en términos políticos, en términos confrontacionales. Allí se fue una ala importante del partido y por lo tanto los contrapesos, ¿no?, se desplomaron. Continúa un segundo capítulo en que nos sitúa sobre el golpe y la derrota en 1973, y un capítulo tercero, ¿no?, que tiene un nombre estremecedor, una bella metáfora. Sobrevivir es vencer. ¿Qué mejor que Manuel, que podría aquí señalarnos, ¿no?, cuántos quedaron en el camino? Sobrevivir. Y más encima es vencer. ¿Ah? Una metáfora que nos sitúa en la tragedia, para conocer también a los actores, a los que resistieron en ese periodo de tiempo del 73 al 79. En este libro, ¿no?, Cristian Pérez, además, yo creo que esto quizá es uno de los aspectos más importantes, ¿no?, enuncia a más de un centenar de militantes anónimos que nunca pidieron reconocimiento, pero que hoy día aparecen en este texto. Aunque sea en una frase, ¿no?, Cristian, ¿no?, los vuelve a la vida. Los vuelve de la vieja epopeya, de los recuerdos, de los temores, ¿no? Los vuelve a reubicar en un tiempo y en un espacio, y la mayor parte de ellos como sobrevivientes. Entonces, estamos ante un texto que hace este reconocimiento y lo hace, fíjese, combinando la historia oral con una arquitectura escritural de corte narrativo, y se inserta en lo que hoy día se denomina como una de las nuevas tendencias que ha aparecido en la historiografía, que es lo que se llama historia de la militancia o historiografía militante, ¿no? Esto que lo han trabajado también peruanos y argentinos, ¿no? Empezamos a trabajarlos también en Chile y de una manera que a mí me parece muy original. Antes de seguir, quisiera señalar lo siguiente. Las investigaciones sobre el Partido Socialista pareciera que son pocas, ¿no? Y los socialistas siempre están reclamando de que las historiografías son pocas. Pero mire, aquí tengo un texto de Ana María Blasco Rovira, ¿no?, una tesis de grado, La represión contra el Partido Socialista de Chile. Aquí los que tengo en mi casa, porque uno no puede salir a buscar textos hoy día por la pandemia. Aquí hay otro libro, ¿no? El socialismo chileno de Allende a Bachelet.
Aquí hay otro texto en que se ubica en los socialistas el golpe en la legua, porque fuimos los socialistas, o fueron los socialistas, ¿no?, los únicos que defendieron con las armas en la mano a Allende, y entonces son parte de esta historia. Este libro sobre la Tati Allende también es testimonio de que han aparecido textos sobre el socialismo, lo mismo que el texto de Pedro Valdés Navarro, ¿no?, el compromiso internacionalista. Entonces, de repente, yo no sé de dónde ha salido esta visión de que no existe texto sobre el socialismo. Y el texto de Cristián se diferencia de todos estos por una serie de características que voy a dar a continuación. Ahora, quisiera hacer una pregunta con todo el respeto del mundo. ¿Por qué los socialistas tienen que esperar que historiadores como Cristián, en forma particular y desde sus universidades o centros de estudio, hagan esta historia en circunstancias en que ese partido tiene los recursos, tiene las instituciones, estoy pensando en el Instituto de Igualdad, en donde podría desde hace mucho tiempo haber afrontado la historia del partido? No estoy hablando de una historia oficial, sino haber incentivado el debate. ¿Por qué no está ese debate? ¿Qué es lo que sucede? ¿Tiene que ver esto con la falta de reflexión sobre la unidad popular? Porque fíjese que después de 50 años recién llegó el texto de, hace ¿cuánto? 5, 6, 8 meses atrás, de Mario Garcés. Recién llegó un texto después de casi 50 años de Magazine, penquista, ¿no? Y apareció un texto que a mí me parece relevante, que se escribió y se compiló en Australia. 80 monografías que están siendo publicadas, tengo entendido, por Claxo. ¿Tiene que ver esto, perdón, lo digo con mucho respeto, tiene que ver con el silencio que se ceñó incluso sobre la figura de Allende? ¿Había que silenciar el pasado? ¿Cuál es el temor al pasado? Y entonces también quiero señalar con mucho respeto de que hablar de este partido al cual nos retrotrae nuestro autor tiene que ser a partir de la diferenciación con el actual Partido Socialista, con todo respeto, con el actual Partido Socialista. No son lo mismo, no son lo mismo, ¿no? Y no quisiera meterme, ¿no?, en esa discusión, solo dejar esa reflexión. Porque, dada la brevedad, ¿no?, quiero ir a algunas reflexiones sobre cada uno de los capítulos. En el capítulo 1, que le llamó la atención a nuestra contertulia, a doña Laura, le llamó la atención los elementos juveniles. En el capítulo 1, en el Congreso de Serena, elaborado, insisto, a partir del relato, encontramos un recuento de lo que fueron sus autoridades, sus estructuras, el DENAT, la Comisión de Defensa y los objetivos que se propuso la organización. Pero todas estas estructuras fueron destruidas. Y lo que quedó es lo que le llamó la atención a la profesora, los elementos juveniles. Los elementos juveniles. Y aquí yo quisiera hacer un complemento, ¿no?, a la reflexión de... Solo un complemento, por favor, no una crítica, solo un complemento. Dice así nuestro autor: un año después de finalizado el Congreso de La Serena, la juventud del partido dirigida por Carlos Lorca llegó a un acuerdo con la dirigencia soviética para enviar jóvenes a estudiar en una escuela de cuadros del Komsomol, la Komsomolskaya, Juventud del Partido Comunista de la Unión Soviética. La formación se concentraba en marxismo-leninismo, teoría revolucionaria y algunas técnicas básicas para el trabajo clandestino. De esa forma, entre 1972 y 73, 2 contingentes de militantes de la Juventud Socialista fueron a la URSS a estudiar en esa escuela. Quisiera hacer un complemento, porque la verdad es que la Juventud Socialista de aquellos años tiene mucho de inédito en América Latina. Es una juventud, ¿no?, que se viene forjando desde el 65, 66, que vibró con Guevara el 67, que vibró con los movimientos estudiantiles del 68.
En los 69 esa juventud ya estaba prácticamente formada y formó parte de los debates en los que pusieron sus votos para que Salvador Allende fuera presidente de la República. Entonces no estamos hablando, como diría mi buen amigo Carlos Altamirano, yo no renuncio a los amigos, no, mi buen amigo Carlos Altamirano, no, una juventud de pantalones cortos, no, esta era una juventud que se había puesto ya pantalones largos y que le disputó la FESH, que disputó la Universidad de Concepción y la ganó al MIR, y que no había liceo en Santiago que no tuviera representación de esa juventud. Los centros de alumnos de todos los colegios emblemáticos, como se dice hoy día, estaban en manos de la juventud socialista. Entonces, mi querido Cristian, yo hago este complemento porque no creo que haya sido una teoría como la teoría marxista-leninista, ¿no? Que es una teoría komsomolskaya de carácter, yo diría, ortodoxa, que no resistió la prueba del tiempo, vean cómo se derrumbó la URSS, y que no permitió ver aquí mismo en Chile, ¿no?, el mismo proceso de la unidad popular en toda su dimensionalidad. Es cierto, ayudó desde el punto de vista, digamos, del trabajo conspirativo militar, llamémoslo así, ¿ah? Pero desde el punto de vista teórico, ¿no?, yo creo que ese fue más bien un lastre, y lo demuestra la propia historia del derrumbe del socialismo y de la Unión Soviética. Y además, los socialistas no estaban, digamos, ni con Moscú, ni con Pekín, ni con la socialdemocracia. Era un partido que tenía su propio vuelo teórico interrumpido. Y por eso son importantes estos textos, para reanudar, ¿no?, ese vuelo teórico. En segundo lugar, quisiera señalar lo siguiente: los historiadores denominamos anacronismo cuando nos pegamos un salto de un momento histórico a otro. Por eso no quiero entrar en polémicas del hoy presente y quiero solamente referirme a este periodo histórico, respetando lo que el autor nos puso arriba de la mesa. En el capítulo 1, el Congreso de La Serena, como digo, es un momento de introducción. El capítulo 2, el golpe y la derrota, nuevamente acudiendo a la técnica de la narración, el autor nos ubica en un momento trágico. Fíjese, entre las páginas 72 y 73 realiza un balance trágico. 4 miembros del Comité Central eliminados físicamente en menos de 2 semanas. El Coco Paredes, Arsenio Pupán, Lucho Norambuena, Camus. 14 miembros prisioneros. 9 secretarios regionales eliminados y otros 11 detenidos. Entonces, en ese contexto debe calibrarse, en ese contexto de desolación, debe calibrarse el rol de la militancia que asumió la resistencia, la reconstrucción, ¿no? Y lo hicieron desde la región de la clandestinidad. Sumemos los miles de militantes detenidos, ocultos, clandestinos, eliminados de la vida política. Y entonces recién vamos entendiendo la magnitud del trabajo que nos presenta Cristian. Sacó del olvido, ¿no?, la magnitud de un trabajo, ¿no?, de una acción, ¿no? Y por otro lado, en el capítulo 3, Sobrevivir es vencer, el relato se centra sobre la incipiente reorganización. Imagínense lo difícil que debe haber sido para la persona o las personas que fueron los nexos entre la dirección y Exaquiel Ponce. Porque solo en Santiago, mire, había sido fusilado el jefe político de la región de San Antonio, el regional litoral, el regional costa. El regional norte, a las 9:30 de la mañana del 11 de septiembre estaba toda la dirección detenida. El regional centro se había autonomizado y el regional sur estaba disperso. Imagínense lo que significaba, además bajo las condiciones ya descritas y que muy bien describe Cristian, imagínense lo que significaba un trabajo bajo esas condiciones.
De allí el autor pasa al pleno de La Habana, otro de los elementos, comillas, sabrosos en la discusión del socialismo, ¿no? Porque refleja la magnitud de una polémica que abarcaba el conjunto de la izquierda derrotada, ¿no? Luego toma el papel importante del periódico clandestino de los socialistas, ¿no? Unidad y Lucha. Hoy día, en que vivimos en la era de las comunicaciones, en que el mundo cambió, en que la recomposición mundial del capitalismo generó toda una tecnología y nos entendemos en segundos, ¿no? Con regiones, con países, con continentes, ¿no? Hoy día eso es fácil, pero en el momento en que la historia del stencil era lo que funcionaba, en que trasladar un documento de un lugar a otro era realmente peligroso. Entonces, este trabajo, ¿no? Realza estos aspectos, como el paso que da cuando nos narra la constitución de la segunda y de la tercera dirección clandestina. Y mi querido Cristian, no puedo decir otra cosa que cuando uno lee llegó el partido, el tema orgánico, ¿no? Se atraganta, pues. Se atraganta, ¿no? Cuando aquí se empieza a mostrar cómo se fue reconstruyendo esta organización, a pesar de, como dice nuestra profesora Laura, ¿no? De los problemas y rencillas internos y del caudillismo. A pesar de eso, ¿no? Entonces esto a mí me parece importante rescatar aquello. En fin, voy terminando señalando lo siguiente. Quisiera señalar una frase del Goethe, que por ahí dice que la historia universal tiene que ser reanalizada cada cierto tiempo, no porque aparezcan nuevos documentos, sino que porque aparecen nuevas concepciones, una mayor amplitud, ¿no? Aparecen nuevas elucubraciones. Y desde ese punto de vista yo quisiera hacer el último aporte a este encuentro, a este convivio, ¿no? Primero, quiero señalar que aquí estamos frente a un aporte importante, que devela un jirón de historia, en donde faltan solo datos menores, ¿no? Para una segunda edición, ¿no? Por ejemplo, Pillayo es Vidaurre, Gerardo Vidaurre, ¿no? Ahí se fue, Gerardo Vidaurre, quien traiciona en La Habana y que penetró incluso los servicios de seguridad cubanos, ¿no? Tiene por nombre Juan Carlos Prado. Juan Carlos Prado. Que sería interesante, mi estimado Cristian, que por ahí usted juntara esa tradición con la de Jaime López. Y no solo con la de Jaime López, la de Kiko Barraza. Todos pertenecientes a ANCLA. Y ANCLA es el Servicio de Seguridad de la Marina. Exacto. Una pasadita por ahí, ¿no? O sea, le damos estos datos al buen amigo. Y para ampliar, Javier, quien trabaja en la salida de Carlos Altamirano, es Manuel Foncilla. Y a Manuel hay que rendirle un homenaje. Hombre simple, tranquilo, nadie lo conoce, ¿no? Pero jugó un rol importante. Y en el papel de reconstrucción del Norte Chico, ubica a Gustavo Galvez. También un tipo simple, tranquilo, que hay que sacarle el polvo, ¿no? Para que cuente sus peripecias. Cristian, yo creo que está cerrando un ciclo. Con todo este trabajo cierra el ciclo, ¿no? Y creo que hay que pasar ahora al periodo del 79 para adelante. ¿Qué pasó del 79 para adelante? ¿Dónde nos bifurcamos? ¿Dónde se reabrieron nuestras heridas? ¿No? Y por lo tanto, tal vez hay que ir pensando en un cambio epistemológico, vale decir, en una forma nueva de construcción de conocimiento. ¿Ah? Yo siempre lo he dicho, desde hace muchos años. ¿Ah? Los socialistas miran la historia, desde el socialismo miran el país.
Y creo que esto tiene que ser a la inversa. Desde el país tiene que verse el socialismo. Tal como nuestros historiadores, alguna vez lo conversamos con Cristian, ¿no? Tienen una especie de chilecentrismo. Y ven la historia, ¿no? Desde Chile y no tienen ninguna referencia a lo nacional, perdón, a lo internacional, a lo latinoamericano o a lo universal. Y eso significa entonces que vamos a tener que complejizar, ustedes, las nuevas generaciones, ¿no? Van a tener que complejizar el discurso historiográfico. Van a tener que trabajar desde la teoría de la complejidad. Y ahora la teoría de la complejidad aplicada a la historia implica que tenemos que unir en el marco de la globalización lo nacional, lo latinoamericano, el sistema mundo, la economía mundo. Esto implica dar un giro en la controversia, ¿no? Que a partir de, quiero ser bien claro, de reconocer la legalidad y la legitimidad de la dirección de 1973, ampliar esa mirada, porque la historia de aquellos días no se agota, ¿no? En la historia de la primera dirección clandestina. ¿Por qué se alzó la Coordinadora Nacional de Regionales? ¿Por qué apareció la chispa? Entonces, reconociéndole a la dirección nacional dirigida por Ponce, Lorca, Lagos, la legalidad y la legitimidad emanada del Congreso de La Serena, ¿no? La historia no puede circunscribirse a esto si queremos hacer una historia más compleja, ¿no? Más amplia. Permítanme un solo relato. Cuando detuvieron a dos dirigentes de la coordinadora, Alfonso Guerra y Tito Martínez, ¿usted sabe que lo enterraron hasta el cuello? Y luego los atravesaron con un chuzo. Y esas secuelas le quedaron de por vida a Tito Martínez. Y lo capturaron tratando de construir partido desde, equivocados o no, desde otra perspectiva. Entonces, esto hay que ampliarlo. Pero, insisto, a condición de que se reconozca la legalidad y la legitimidad de la dirección de Ponce Lagos, etcétera, ¿no? Finalmente, quiero señalar, tengo aquí, termino con esto, tengo aquí esta hojita que lleva por título La estrategia de la unidad popular, y aquí dice aporte de Carlos Lorca a la discusión interna. 6 páginas. Porque ustedes saben que de repente se dijo que el documento de marzo había sido maquillado en Berlín. Yo la verdad es que confronté el documento de Berlín con el documento que salió por acá, con estas hojas, y veo que lo que se cambió fueron puntos y coma. No hay un cambio sustantivo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque allí, en el documento de marzo, ¿no? Se hace un reenfoque, ¿no? del rol de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Mm? Y aquí yo me tomo de ese espíritu, de esa voluntad de cambio, porque esa generación trató de ver el cambio con la teoría que tenía. No alcanzó a ver la magnitud de la recomposición mundial del capitalismo, porque esa recomposición se inicia en Chile por el fin del 75, 76, en Argentina y en Uruguay, ¿no? Y luego esa recomposición mundial del capitalismo, ¿no? Tuvo otros pasos, pero ya nuestros jóvenes dirigentes estaban bajo tierra. Pero en su espíritu, en su voluntad de cambio, se plantearon también el cambio desde el punto de vista, ¿no?, internacional. Y por ahí tal vez habría que hurgar, porque por ahí están los desvaríos de la transición, por ahí están los graves errores de los últimos 30 años, porque al no trabajarse la historia del partido, no se tuvo claro el rol de Jimmy Carter en la transición, el rol de la Thatcher, el rol de Reagan,
la instalación del neoliberalismo y hoy día del capitalismo de la vigilancia. Entonces, termino señalando que no puedo dejar de agradecer a Cristian, ¿no?, por llevarme a estas reflexiones, porque implican, ¿no?, retomar bríos, como lo hicieron las generaciones anteriores, para pegar saltos hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Patricio Quiroga por su comentario y sus sugerencias también. Así que, bueno, agradecemos a Laura, agradecemos al profesor Patricio Quiroga, y ahora vamos a pedirle a Cristian, ¿no es cierto?, que nos dedique unas palabras acerca de lo que fue el proceso de la construcción de este libro, su investigación, que nos cuente un poquito aquello. Cristian. Hola, buenas noches. Muchas gracias a la Universidad de Concepción, la gran casa de estudios del sur de Chile, y sin duda una de las más importantes del país. Y también agradezco a Jaime Lorca, responsable del Centro de Formación Memoria y Futuro, uno de los principales organizadores de esta presentación. A Claudia Muñoz Tobar, la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad, por el apoyo prestado, a la doctora Laura Benedetti por haberse dado el trabajo de leer este libro y hacer tan acertados comentarios, y a Patricio Quiroga, de quien tuve la suerte de ser alumno, por el gran conocimiento que tiene sobre este periodo y sus importantes aportes que ayudan a complementar esta obra y también lanzan luces para el futuro. También quiero agradecerte a ti, Dani Monsalves, por haberte quitado tiempo a tu descanso para hacer esta presentación. A Manuel Rodríguez, el camarada Manuel Rodríguez, exdiputado, expresidente de la FEC, porque fue el principal impulsor de este acto, a un anónimo militante del partido, todavía militante del partido, el camarada Egerson de Concepción, que ha sido uno de los más entusiastas en esto. Y por supuesto a la librería Nuestra América de Concepción, una librería popular ahí en el centro de la ciudad. Y también quisiera agradecer a la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, donde trabajo, donde me dan las facilidades para investigar. Y a todos y todas y todos los participantes de este evento por haberse dedicado un tiempo para escuchar esta historia. Yo solo quisiera decirle al profesor Quiroga que sí, que estaba, el proyecto inicial del libro era hacerlo de una sola tirada hasta el 89, pero decidí parar en el 79 porque el 89 no pude entender nunca, lo que pasó después no lo podía entender, y pasaba el tiempo y habían tantos grupos y fracciones que era imposible. Pero la idea es en algún instante retomar con la época con los 80 y con los distintos grupos y fracciones que hubieron hasta llegar hasta el momento de la transición. Yo creo que es un proyecto que se debe hacer más allá de que debe hacerse. No sé, espero hacerlo yo, pero no, las cosas a veces cambian y ahora estoy en otra cosa, entonces se me hace un poco difícil, pero tal vez en un par de años más pueda retomarlo. Cuestión que me gustaría mucho continuar con esta historia, porque creo que esta es la historia de hombres y mujeres valientes que estaban dispuestos y muy dispuestos a entregar la vida por mantener las ideas, por mantener las estructuras partidarias. Y eso no se encuentra muy fácil hoy día. Yo creo que Patricio lo dice, ¿no? Cuando la vida literalmente se escapa a la vida, digamos. La vida sin abstracciones, la vida de verdad, digamos, donde salir a la calle era peligroso, pero también quedarse en la casa era peligroso. Entonces, una de las motivaciones principales fue
colocar en el centro de la historia a aquellos hombres y mujeres, a muchos hombres y mujeres anónimos, anónimos que han pasado muy desapercibidos, sobre todo en provincias, en regiones. Y uno de los que, de los que más desapercibidos ha pasado y que fue fundamental para que el partido sobreviviera es Albino Barra Villalobos, el jefe de las estructuras clandestinas en el interior, después de Ezequiel Ponce. Y Albino no tiene homenajes, no hay una página dedicada a él en la oficial en el partido, nunca se ha hecho un congreso en su nombre, nunca se ha hecho nada. O si se hizo han sido homenajes muy parciales. Y yo creo que al menos el Partido Socialista le debe a él mucho. Y ha recibido el pago de Chile, aunque probablemente él nunca pidió un homenaje alguno. Entonces esa era una idea central, y la otra era intentar buscar explicaciones, por supuesto, del partido en los últimos años, en los últimos 30 años. Y yo creo que hay ahí algunas claves. Concuerdo con Patricio sobre el marxismo-leninismo en la escuela soviética, pero estoy convencido que para la estructura clandestina fue fundamental, porque lo que hizo fue utilizar las ideas de este partido de nuevo tipo, un partido ideológico, pero acerado, fuerte, estructurado, capaz de resistir la clandestinidad. Y yo creo que habiendo estudiado un poco esa situación, creo que no había otra posibilidad. El partido de grupos y tendencias tradicional del Partido Socialista en la clandestinidad no tenía mucha viabilidad. Tenía que ser un partido único, acerado, compartimentado, al menos por un tiempo que fue largo, porque recién se logró empezar a abrir a fines del año 77, el año 78, cuando lograron rearticular algunos frentes de masa, sindicales sobre todo. Pero hasta ese instante el sobrevivir es vencer, era mantenerse vivos. Eso era lo más importante. Y para mantenerse vivo, mucha disciplina, pocos contactos, mucha responsabilidad respecto del comportarse. Estamos hablando de hombres y mujeres jóvenes apoyadas por hombres mayores, por hombres y mujeres mayores. Albino Barra tenía 70 años en la época, era un jubilado. Y andaba como jubilado, con su terno, con sus zapatos lustrados, como yo lo describo en el libro. Tomaba un taxi de su casa y llegaba al centro, donde los equipos de seguridad lo esperaban y lo trasladaban a los lugares donde tenía las reuniones. Y después volvía a la casa, exactamente igual como se había ido. Entonces, pero con mucha responsabilidad. Y yo creo que eso era muy importante, una de las cuestiones relevantes, diría yo, que el libro muestra. Y bueno, podríamos hablar mucho, pero yo preferiría dejarlos ahí y decirles, como dijo Vicente Huidobro, el gran poeta, que si el libro le gustó, se lo regalen a sus amigos, y si el libro no le gustó, se lo regalen a la gente de José Antonio Caz. Eso. Bueno, muy bien, Cristian, muchas gracias por ese último comentario además. Bueno, queremos agradecer la presentación a la profesora Benedetti, al profesor Patricio Quiroga, bueno, a don Manuel. Yo también quiero agradecer personalmente la invitación que me extendieron para moderar esta actividad. Muchas gracias al Centro de Formación Memoria y Futuro y también a la librería Nuestra América. Tenemos unos minutos para algunas preguntas, si es que existen, en el chat de la transmisión, para luego ir cerrando. No sé si hay algo por ahí. Por lo que veo acá son básicamente saludos, felicitaciones, dónde se puede adquirir el libro, saludos para Cristian, para los comentarios. En la librería Nuestra América lo puedes conseguir. Así es, en la librería Nuestra América.
Bueno, al no haber preguntas, estaríamos dejando entonces hasta acá, don Manuel. Muy bien, sí. Muchas gracias, profesor. Bueno, muchas gracias, reiteramos los agradecimientos nuevamente por la invitación, a usted, don Manuel, a los comentaristas, a quienes estuvieron viendo la transmisión, y un abrazo para Cristian y para don Patricio, que están por allá, por el centro del país. Muchas gracias y nos estaremos encontrando en otra oportunidad, en alguna otra actividad del Centro de Formación, Memoria y Futuro. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias.